Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Reduce o elimina el dolor de la artritis. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo unos últimos descubrimientos que he hecho sobre el tema de qué causa la artritis y qué uno pudiera hacer para reducir o eliminar el dolor de la artritis, que puede ser bastante incapacitante para algunas personas. Te explico un poquitito primero, fíjate. La artritis pues se conoce por el daño que hace al cuerpo, ¿no? Causa mucho dolor, ¿no? E inclusive deforma las coyunturas, ¿no? Una de las áreas que más ataca es en las manos, ¿no? Pero la artritis también ataca todo el cuerpo, distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, las partes que ataca la artritis, por ejemplo, una de ellas es el cuello. Hay personas que tienen pues, su dolor de artritis con el cuello, ¿no? Otra es los hombros. O sea, que hay personas que el problema de la artritis, el dolor va a ser en los hombros. Otros va a ser en los codos, el dolor artrítico. Otras personas va a ser en la espalda, sobre todo en la espalda baja, en la parte donde la espina dorsal se une con la cadera, ¿no? En ese área. Otros va a ser en el área de las muñecas. Le llaman a veces, lo confunden con túnel carpal, ¿verdad? Pero es que es casi una forma de artritis, ¿no? En los dedos de las manos, eso es de las áreas que más ataca, sobre todo en las coyunturas, o sea, en los sitios donde el huesito une con el otro hueso, ¿no? En las rodillas, hay personas que le atacan las rodillas, hay otros que le atacan en los tobillos, abajo en el pie, y otros que son los dedos del pie. Estas son las áreas principales que ataca la artritis reumatoide y demás, ¿no? Voy a la pizarra un momentito para explicar qué lo causa y qué pudieras hacer para ayudar a una persona o tú mismo a vencer o mejorar el dolor de la artritis. Okay. Algo que me he dado cuenta es que uno no puede resolver algo si no sabe qué lo causa. Para mí lo más importante siempre es encontrar la causa de algo. Si uno no sabe qué causa algo, pues entonces uno empezaría a tratar de tapar el síntoma. La medicina lo que tiene son analgésicos, o sea, cosas para quitar el dolor, pero eso no resuelve el problema, porque el dolor es una manifestación del problema. Cuando tú apagas el dolor, no quiere decir que apagaste el problema, ¿no? Así que básicamente para mí es más importante entender siempre qué lo causa. Pero le voy a decir qué causa la artritis desde mi punto de vista del metabolismo, ¿no? Y es lo que he visto en miles y miles de personas. Por muchos años, ¿verdad? Estuve observando que las personas que vienen a los centros Natural Slim, yo tengo unos centros para adelgazar, que están en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia. En estos centros Natural Slim, pues nosotros tenemos consultores certificados en metabolismo, que son personas que yo he adiestrado para ayudar a las personas a bajar de peso, a controlar la diabetes, aplicando los conocimientos sobre el metabolismo, ¿no? Y atendemos miles de personas toda la semana en todos estos países, ¿no? Y había observado que la persona no solamente me adelgazaba, sino que de momento el dolor de la artritis se le empezaba a desaparecer y en muchos casos se le va completo. Me preguntaba qué es lo que estamos haciendo que ayuda a adelgazar, que ayuda a controlar la diabetes sin medicamento, que a la misma vez está quitando el dolor de la artritis, porque es un problema que es bastante común en la población, sobre todo en la población más adulta, pero que no hay soluciones para ella a menos que sea tratar de tapar el dolor, ¿no? Con un analgésico. Entonces, mire lo que finalmente descubrí. Lo que descubrí, ustedes me han visto mucho hablar en Metabolismo TV, que todo lo que pasa en el cuerpo, todo, está controlado por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central reside aquí. Aquí está, en el cerebelo, ¿no? En mi libro, El Poder del Metabolismo, en la última edición, ¿verdad? Porque en la edición primera todavía yo no había descubierto esto. Aquellos que tienen todavía el libro amarilloso, que era el primero, pues no tienen esa información porque esto se descubrió después. En mi libro, El Poder del Metabolismo, usted va a ver que tengo una sección que se llama Todos no somos iguales. Es de las secciones que tienen que ver con el descubrimiento más importante que he hecho en los últimos años. Es la influencia del sistema nervioso sobre el cuerpo. Cuando usted puede detectar qué tipo de sistema nervioso tiene su cuerpo, todos somos distintos. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo pasivo, mi esposa lo tiene excitado, somos distintos. O sea, la artritis es un problema principalmente de la persona que tiene un sistema nervioso excitado. No, prácticamente no le pasa a las personas del sistema nervioso pasivo. O sea, a mi cuerpo no le va a dar artritis. Lo que he descubierto en la práctica es, por ejemplo, si usted quiere saber si el sistema nervioso de su cuerpo, lo que usted heredó de su papá o su mamá, es de sistema nervioso excitado o pasivo, solamente vaya a Metabolismo TV y vea este episodio. Este que está aquí, Jorgito, mira.
el 199, que se llama Características Dominantes de las Personas con Sistema Nervioso Excitado. Usted va a YouTube y busca el 199 Características Dominantes de las Personas con Sistema Nervioso Excitado, y ahí yo estoy haciendo un ejercicio de explicarle las 5 manifestaciones principales que tiene un sistema nervioso excitado. Si usted marca que sí a cualquiera de ellas, ya usted sabe que su sistema nervioso, el de su cuerpo, es excitado, ¿no? Si marca que no a todas, usted tiene un sistema nervioso pasivo, ¿ok? Así que basta con que marque una, ya sabe que tiene un sistema nervioso. Ahora, desde mi perspectiva, la artritis es del sistema nervioso excitado. ¿Qué pasa cuando el sistema nervioso excitado, que es lo que los médicos llaman el sistema simpático, ¿okay? El sistema nervioso, la parte del simpático, tiene que ver, excitado, tiene que ver con pelear o correr, tiene que ver con estar activo, tiene que ver con detectar cosas. Por eso, cuando una persona tiene demasiado activo el lado del sistema nervioso excitado, va a tener problemas para dormir, va a estar demasiado alerta, va a tener problemas para digerir, porque uno no digiere cuando uno está peleando o corriendo, va a tener problemas inclusive de estreñimiento, puede tener problemas de que si come tarde de noche no duerme bien, si come tarde de noche no digiere bien, y muchas veces tienen un sueño muy liviano y se levantan cansados por la mañana. Entonces, cuando una persona tiene un sistema nervioso excitado, el efecto de su sistema nervioso muy excitado, muy alterado sobre el cuerpo es, por aquí está el hígado está aquí, ¿ok? Ese órgano es importantísimo porque ese órgano es el que hace la desintoxicación, ¿okay? De lo que usted come, hay cosas que se pudren allá adentro que no se usaron, hay que sacarlas. ¿Qué pasa? Cuando el sistema nervioso excitado está demasiado activo, el hígado, y esto lo refleja la literatura clínica, la literatura científica, deja de desintoxicar. Por lo tanto, el cuerpo se llena de basura, se llena de tóxicos, ¿no? Lo otro que pasa es que el sistema inmune se sabe que reside principalmente en el intestino, sistema inmune, ¿okay? Se sabe, sistema inmune, que es el sistema de defensa, es el sistema que defiende al cuerpo de las infecciones, de las bacterias, de los virus, de los parásitos, de los hongos, ese tipo de cosas, ¿no? Ese sistema inmune es un sistema de defensa, es como la policía, como los soldaditos del cuerpo para protegerse de las infecciones de enemigos externos, ¿no? Ese sistema inmune se sabe que más del 80% reside en el intestino. Pero ¿qué pasa? Cuando el sistema nervioso excitado se superactiva, se tranca el sistema inmune, se tranca, ¿ok? Y ahora el cuerpo casi no se puede defender. Ya eso se pudo comprobar científicamente. Se para el movimiento de los glóbulos blancos, todo ese tipo de cosas. En fin, cuando una persona tiene un sistema nervioso muy excitado, pues entonces ya no hay desintoxicación, el cuerpo se llena de tóxicos, ya no hay defensa, y lo otro que pasa es que entonces la persona empieza a tener mucha azúcar alta. Estamos hablando de la glucosa. Cuando usted pasa estrés, sube la glucosa. Esa glucosa se fermenta y cuando se fermenta se vuelve ácido láctico, que es un ácido. ¿Qué pasa? La persona que tiene artritis va a tener unos niveles bien altos de ácido láctico, pero además va a haber muchos ácidos del cuerpo que, como el hígado no está funcionando, no los puede eliminar. Y esos ácidos empiezan a comerse las coyunturas. El hueso se deforma, ¿verdad? Porque los ácidos se van acumulando en las coyunturas y ese ácido empieza a comerse el hueso y lo deforma. La única forma que yo conozco, que he visto que funciona, de parar o eliminar el dolor del sistema de una artritis es activando el lado pasivo. Pero para activar el lado pasivo, la persona tiene que saber qué tipo de alimentos comer, porque el sistema nervioso excitado tiene cierta dieta que es la que le va correcta, ¿no? Yo les recomiendo a todos ustedes que quieran realmente controlar un sistema nervioso excitado para parar o reducir el dolor de la artritis, que lean este libro con énfasis especial en el capítulo que se llama Todos no somos iguales. Ahí le estoy explicando qué tipo de dieta debe llevar. Hay cosas que ayudan, por ejemplo, el magnesio ayuda. ¿Por qué? Porque activa el pasivo. El potasio ayuda. ¿Por qué? Porque activa el sistema pasivo. Respirar profundo ayuda porque activa el pasivo. Si usted quiere tener un resumen, las cosas que más ayudan es, véase el episodio número 1043, principalmente lea el libro porque así usted entiende. Si usted no cambia lo que está comiendo, no hay solución. Sigue, le preocupa así que no va a haber solución. Necesita leer el libro El Poder del Metabolismo para entender qué es lo que está pasando dentro. El episodio 1043 es un episodio que se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Ese le va a servir. Hay otro episodio que se llaman, creo que es el 828, ¿será? Bueno, los jugos de vegetales, creo que es ese. Se llama Jugos de
vegetales salvan vidas. ¿Okay? Ese episodio como tal, que dice jugo de vegetales salvan vidas, le va a ayudar junto con este a tranquilizar el sistema nervioso, pero lo que más le va a ayudar es entender el problema. Si usted no entiende un problema, usted jamás lo va a poder resolver. Entonces, esto se los comento, primero porque funciona y segundo porque la verdad siempre triunfa.